Bienvenidos, asistentes. Reciban un cordial saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Valentina Gutiérrez, parte de la familia Positiva, y estamos comprometidos en dar continuidad a los servicios y en especial al fortalecimiento de competencias mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020, por lo que los acompañaremos y seguiremos tomando las medidas necesarias para proteger su salud. Estamos ejecutando más de 100 talleres web o webinarios, como muchos lo conocen, aprovechando que muchos de ustedes están trabajando desde casa y están conectados a nuestras plataformas. Queremos contarles que en nuestros talleres web estamos abordando temáticas de interés actual como prevención del COVID, felicidad organizacional, cómo implementar el teletrabajo, entre otros. Bueno, y como muchos que ya han participado y quienes apenas están ingresando, es importante que conozcan que abarcaremos temas 100% técnicos, metodológicos, didácticos, en los que estamos garantizando espacios participativos y educativos. Esto con el fin de contribuir a la promoción y prevención de seguridad y salud en el trabajo. Para las personas que deseen consultar y ver la información de este taller web, como la presentación técnica, las respuestas a todas las preguntas que saldrán de este taller, les recordamos que estarán cargadas en nuestro portal Posipedia, www.posipedia.com. Para nosotros es muy gratificante que en estos momentos de contingencia contemos con responsables y líderes en seguridad y salud en el trabajo. Es motivador verlos conectados y tan participativos. Eso muestra que son personas resilientes, persistentes, que quieren ser innovadores, que son recursivos y aprovechadores del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es momento de generar contenido y multiplicarlo, porque así cada día vamos fortaleciendo todas aquellas competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Adicional, quiero comentarles que Positiva Educa premiará el compromiso de los 10 afiliados con mayor participación en los talleres web. Por eso se les otorgará un reconocimiento por su contribución a la promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo, brindándoles becas a congresos nacionales y reconocimientos oficiales. Para todos los asistentes que preguntan cómo certificarse, es importante tener en cuenta estos aspectos. Primero, deben participar en el 90% del taller. Y segundo, al finalizar el taller web, deben diligenciar la encuesta dando clic en salir. También es importante aclararles que deben estar conectados todo el tiempo en la aplicación y eviten salirse, ya que si se salen el cupo puede cerrarse. El día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Elementos de protección personal, recomendaciones de uso y disposición. Nos acompaña el experto Ramón Lago. Demos la bienvenida a nuestro profesional. Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este taller web, en el cual le vamos a hacer una presentación en relación a los elementos de protección personal que se requieren para todo el manejo de riesgo biológico, de acuerdo a las recomendaciones que ha realizado la Organización Mundial de la Salud. Hoy vamos a hablar sobre los elementos de protección personal, específicamente para todo el tema de protección para riesgos biológicos y aquellas recomendaciones tanto para la selección como el uso como la disposición final. Esto es un tema bastante importante porque tomando en consideración la escasez de estos elementos que hoy en día existen en el mercado, también aparecen personajes inescrupulosos que comienzan a ofrecer productos que no cumplen y que ellos inventan fichas técnicas, hojas y todo para aparentar que un producto que no tiene los requisitos apareciera como que sí funciona contra el tema de riesgos biológicos. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado de este tipo de personas que ofrecen estos productos que realmente no brindan ninguna seguridad para el usuario, especialmente con lo que se refiere a riesgos biológicos. El tema de hoy va a estar dividido en dos capítulos. Un primer capítulo sobre lo que son las barreras protectoras,
o barreras de protección que se conoce como sistema de contención primario, secundario, terciario o cuarto, dependiendo del tipo de germen que ya vimos en la clasificación de la presentación anterior. Y también un tema sobre los desechos y residuos hospitalarios, que a veces también se convierten en un problema a la hora de poderlos manipular y entregarlos o despacharlos a la persona que se va a encargar de su disposición final. El objetivo principal pues, de estas web principalmente es la capacitación sobre las medidas de bioseguridad del personal de salud en los hospitales y también proporcionar al personal de salud las herramientas que le permitan su protección personal. Son la primera línea de defensa nuestros médicos, nuestro personal de salud, enfermeras y todo el personal que se encuentra pues, combatiendo la pandemia en clínicas y hospitales, y son como la línea del frente, como dicen, el frente de batalla, como hablando en términos de guerra, y son pues las principales personas expuestas. Entonces ya hemos tenido pues nuestros primeros casos de médicos afectados, incluso pues ya algunos médicos también han fallecido por este tema. Entonces no queremos pues que esto continúe ocurriendo y queremos pues brindarle toda la información para una protección adecuada a este riesgo. ¿Cuáles son las barreras protectoras? Son esos elementos de protección personal y recomendaciones en el uso y disposición final. Vamos a ver cuáles son. Hay dos barreras primarias, que son las que consideramos que usa el personal de la salud colocados directamente, como pueden ser los respiradores N95, que está recomendando la CDC y la OMS. Protectores faciales, es muy importante la protección facial, dado que este tipo de microorganismos, virus, estos elementos también pueden entrar por las mucosas oculares. Muy importante el uso de los guantes y uso de guantes apropiados. Una ropa de uso exclusivo que solo debe usarse en el ambiente hospitalario, y una vez finalizada la jornada, cuando tanto médicos como personal de salud en general regresan a sus hogares o a sus casas, deberían, por supuesto, cambiarse de ropa y dejar la ropa que han usado durante el tiempo que han estado en la institución, dejarla para que la institución se encargue de disponerla si es descartable y prepararla, lavarla exactamente si es una prenda reusable. Pero esa ropa contaminada debe quedar en la institución, no puede salir fuera de la institución. El uso de cabinas de bioseguridad, todas las pruebas, todos los ensayos que hacemos con muestras para poder evaluar si la persona es positiva a uno determinado agente patógeno, deben hacerse siempre en una cabina de bioseguridad. Hay cabinas de bioseguridad dependiendo del nivel de riesgo, desde el tipo 1 hasta el 4. Muy importante entonces, dependiendo del germen con el cual nos estamos trabajando, debemos tener la cabina de aislamiento adecuada. Y las barreras secundarias, que como su nombre lo indica, no son las principales, pero son importantes, que es la estructura y diseño de las instalaciones. Incluye, por ejemplo, habitaciones de aislamiento, que también vamos a hablar de ellas, tanto aislamiento de presión positiva o aislamiento de presión negativa, dependiendo del tipo de paciente en el cual esté ocupando esa habitación. Las barreras protectoras por sí solas no son un elemento absoluto de protección. O sea, dicho de otra manera, podemos tener los elementos de protección adecuados, pero si no hay una manipulación, un uso adecuado, una colocación adecuada, no va a tener un mayor efecto. Por lo tanto, la actitud y las acciones que tengamos cada una de las personas que trabajemos allí, el nunca asumir que algo no está contaminado. Recordemos que una de las normas universales es pensar que todo está infectado, que todo está contaminado,
y eso nos va a ayudar a proteger, y nunca lo contrario, nunca pensar que no, que a lo mejor no está, que a lo mejor no me pasa nada, que si no uso el respirador por un determinado tiempo, que si no me cambio el guante. Entonces, a veces, por X y razón, por tiempo, por premura, a veces no hacemos las cosas adecuadamente. Miren, las principales fuentes a veces de contacto, o que podemos usar unos guantes cuando estamos con un paciente, podemos usar un protector facial, un respirador, una ropa protectora adecuada, pero a veces usamos elementos de nuestro uso personal, como esferos, como otros elementos como carpetas, etcétera. A veces usamos teclados o mouse de computadora, y esos los usamos con los guantes y sin los guantes. Entonces, cuando tenemos los guantes, estamos contaminando estos elementos, y probablemente cuando no los tengamos, que vamos a usar nuestros elementos personales como esferos, estetoscopios, otros elementos, probablemente ahí tengamos una contaminación. Entonces, es muy importante que la actitud que tengamos con nuestros elementos personales, con todo o preferiblemente cuando estamos en paciente, no tocar nuestros elementos personales, no usar celular, no usar esferos, preferiblemente en ese momento, hasta tanto nos hayamos quitado los guantes, nos hayamos lavado las manos, y entonces ya podemos utilizar un teclado de un computador, un mouse. Pero mientras tanto, mientras consideremos que todavía nuestras manos están con algún germen o algún agente patógeno en nuestras manos, preferiblemente no tocar absolutamente nada. Cuando entramos y salimos de una habitación, tratar de no usar las manillas de las puertas, tratar de usar la espalda para abrir la puerta, preferiblemente, y nunca estar tratando de tocar estos elementos. Cuando estamos en la habitación de un paciente enfermo, tratar en lo posible de no tocar absolutamente nada de la habitación, lo menos posible, y siempre pues con los elementos de protección adecuados. Esa es una de las reglas de seguridad para poder protegernos a nosotros mismos, proteger a nuestros colegas y proteger a la comunidad, porque dentro de un hospital también existen otros pacientes que no están infectados, son pacientes o visitantes, y que si nosotros no tenemos la precaución adecuada de no contaminarnos nosotros mismos, y no ser un vector de infección, de llevar el virus de un lugar al otro, entonces pues en ese orden de ideas será mucho más fácil. No es fácil en este momento para nosotros y para nuestros médicos y para todo el personal, porque esto es algo nuevo, que para todos, muy pocas personas pues han estado, muchos profesionales de la salud han estado en una pandemia, que generalmente pues es el manejo rutinario pues, de un hospital, una clínica, el manejo de pacientes rutinarios, a muy pocos a lo mejor con algún tipo de alguna infección grave, o que tenga una enfermedad que pueda ser transmisible a otras personas. Generalmente son las menores. Y no podemos entonces seguir trabajando de la misma forma que lo veníamos haciendo de forma rutinaria. Tenemos que cambiar nuestro estilo de trabajo, nuestra forma de protección, y a veces pues llegar casi como astronautas ante un paciente, porque al final pues resulta ser nuestra protección. El diseño de equipo del hospital, como tales como habitaciones, como salas de cuidados intensivos, unidades de cuidado de emergencias, funcionan siempre y cuando las utilicemos en forma adecuada. Si nosotros no manejamos estos elementos en forma adecuada, pues simplemente vamos a estar esparciendo los agentes patógenos por varios sitios diferentes del hospital. Muy importante, a veces vemos muchos profesionales de la salud con ropa que han estado visitando un paciente, y luego vemos a ese personal en otra habitación visitando a otro paciente. A veces el otro paciente pudo haber sido un paciente inmunosuprimido y ahí le estamos llevando los virus, o a veces vemos personal médico con sus batas abiertas, caminando por los pasillos, o los vemos en los restaurantes y cafetines, después de haber estado en una unidad de cuidado intensivo, después de haber estado en una sala de urgencias. Entonces realmente, pues eso lo hacíamos cuando era un ambiente normal y no teníamos una pandemia. Hoy en día, ese tipo
de comportamiento, pues resulta bastante riesgoso porque podemos estar transmitiendo ahí pues, los virus a estos, a estos elementos, ¿no? Entonces, eso es una recomendación allí. La ropa protectora, la ropa que vamos a utilizar, no debe llevarse nunca fuera de otras áreas, como estoy mencionando. Preferiblemente, el tema de las ropas, ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son las ropas o los niveles de protección de estas ropas, con qué frecuencia se deben descartar estas ropas, porque esas ropas están contaminadas y si la persona no tiene el cuidado cuando se las quita, no tiene el cuidado de la persona que va a manipular esa ropa, si se va a reutilizar o simplemente se va a descartar, allí tenemos un elemento que puede estar infectado y que puede estar transmitiendo ciertos elementos a otras personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la forma como una vez que uno atiende a un paciente o sale de la zona donde están estos pacientes, porque a lo mejor pueden haber varios, y uno sale a una zona donde ya es un nivel donde se supone que no hay contaminación, uno antes de entrar a esa zona donde no debe haber contaminación, previamente uno ya debió haberse quitado mascarillas, respiradores, ropa protectora, guantes, haberse lavado las manos y todo eso antes de salir de ese sitio donde está, donde se supone que existe el foco de contaminación. El calzado apropiado, preferiblemente cerrado y suela antideslizante en todas las áreas del hospital. Es muy común el uso de calzados, los crocondrios, los famosos cocodrilos estos, que son unos zapatos abiertos, muy cómodos para estar mucho tiempo de pie y generalmente pues, el personal médico necesita eso, pero en este orden de ideas, ese tipo de calzado para esta condición de infección no es el más apropiado porque está abierto, las partículas que están en el aire pueden caer, acomodarse dentro del zapato y al final pues ahí puede haber un poco de contaminación para mí y para otras personas en el momento que me quites. Entonces ese tipo de calzados son muy cómodos, sí, pero deberían ser usados en aquellas áreas donde tenemos pacientes que no están afectados, que tienen otras afecciones y que no va a haber un posible contagio. Entonces, hay que tener mucho cuidado entonces con este tipo de elementos. Los guantes, cualquier actividad que se vaya a realizar, cualquier procedimiento en el cual se vaya a tocar o la piel vaya a estar en contacto con sustancias como sangre, como material infeccioso, como saliva, secreciones mucosofaringes, etcétera, etcétera, debe siempre hacerse guantes, usarse con guantes. Hoy en día hay personas que son alérgicas al látex y hay los guantes, estos guantes quirúrgicos de látex que generalmente son muy fáciles de romper, son muy frágiles a elementos cortopunzantes. En lo preferible, utilizar guantes de nitrilo. Los guantes de nitrilo, además que no generan un efecto tóxico, porque para muchas personas son, el látex es un alergeno y le puede generar incluso hasta un shock anafiláctico. Hay muchas personas que han muerto por contacto con látex. Entonces, es un tema también importante a la hora de elegir un guante. Los guantes industriales de uso como el nitrilo pueden ser de colores azules o verdes, son muy resistentes al rasgado y no tienen el problema de la alergia o del efecto tóxico al látex. Las instrucciones de cómo deben quitarse, esto es muy importante. Siempre que se vaya a quitar el guante, tratar en lo posible. Una de las reglas de oro es no generar aerosoles. ¿Qué es generar un aerosol? Muchas veces en nuestra ropa, en nuestros elementos, guantes, respirador, probablemente allí ya se haya depositado algún que otro microorganismo y está allí. Si yo me quito en forma violenta la ropa o los guantes o el respirador, esos elementos que ya estaban retenidos en estos elementos, como guantes, respiradores y ropa, al moverlos violentamente puedo liberarlos nuevamente y que pasen al aire. Y el estar en el aire
esos elementos se pueden dispersar y vuelven otra vez a ser activos. Algo que ya estaba como depositado, que ya no podría generar un riesgo respiratorio, al generar este tipo de aerosoles, vuelvo y lo pongo de una forma peligrosa en el ambiente nuevamente. Entonces es muy importante a la hora de quitárselo. También cuando me voy a quitar los guantes, tener mucho cuidado porque de la piel desnuda, la piel que no tiene protección, tratar de que no toque el guante. Entonces ahí hay unas técnicas como las que vemos en pantalla que ayudan a quitarse el guante de tal forma de que nuestra piel no entre en contacto. El primer guante que me quito lo coloco en el puño, como en el puño, ahí ya queda, y de hecho queda en el puño y al revés, o sea que cualquier contaminante queda dentro del guante y queda amarrado con el puño, y el segundo guante lo quito también al revés, de tal manera que quedan cualquier microorganismo que haya estado en el guante va a quedar atrapado dentro del guante y no va a haber posibilidad. Inmediatamente ese guante debe ser dispuesto en una bolsa de riesgo biológico, una caneta que tenga el logo de riesgo biológico para su posterior incineración o disposición final. Eso es clave. Una vez finalizado el proceso de quitarse los guantes, por supuesto, un buen lavado de manos para evitar que cualquier elemento se haya podido escapar del guante. Entonces, eso es clave. ¿Cuándo entonces debemos hacer el lavado de manos? Tan pronto nos quitamos cualquier elemento de protección respiratoria, mascarillas, ropa, tan pronto nos desprendemos de estos elementos que pudieron haber estado contaminados, que pudimos haber tocado accidentalmente, requiere de un lavado de manos inmediato. Después de atender un paciente, lavarse de manos inmediato. Antes de salir del hospital, y siempre que ustedes sospechen que algo que tocaron pudiera estar contaminado. Incluye teléfonos que hayan sido utilizados por otras personas, teclados de computadora que hayan sido utilizados por otras personas, esferos, equipos, materiales, algún equipo de diagnóstico o lo que sea que haya sido usado por otras personas, tenemos que asumir siempre que está contaminado. Entonces, cada vez que toquemos algo que no es de bajo nuestro control, que no estuvo bajo nuestro control, asumimos que está contaminado y nos vamos a lavar siempre las manos. Entonces, sillas, mesas, manillas de puertas, todo lo que toquemos que no haya estado bajo nuestro control, implicaría un lavado de manos inmediatamente. Eso es muy importante y más tomando en cuenta que este tipo de enfermedad genera un problema. Entonces, una de las cosas que debemos evitar es cualquier procedimiento técnico que vayamos a realizar que genere aerosoles, como acabamos de mencionar ahorita. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una infección con el COVID-19 o con otro agente patógeno de alto riesgo y le hago una nebulización en un sitio que no sea el apropiado, por ejemplo, en una sala de urgencias o en una unidad de cuidado intensivo, donde si es una unidad de cuidado intensivo aislada, siempre y cuando el aislamiento sea depresión positiva, entonces ese orden de ideas, si pudiéramos utilizar una nebulización, pero si no tenemos la garantía de que esas microgotas que se generan en el proceso de nebulizaciones no pueden ser controladas, no pueden ser aisladas y pueden entrar en contacto con los sistemas de aire acondicionado y moverse por toda la institución, entonces no se deberían hacer. Entonces, cualquier procedimiento que vayamos a hacer que tienda a generar aerosoles de elementos que pueden estar contaminados, tenemos que hacerlo de la menor posibilidad de generar esto. Por ejemplo, cuando un paciente que haya estado hospitalizado en una cama y esa cama tenga que hacerle cambio de sábanas o lo que sea, es muy importante que esas sábanas se manejen con mucho cuidado porque ahí pueden haber secreciones, ahí pueden estar
acumulado, colocado en la superficie de virus. Recordemos que un virus de estos en tela tiene una vida de más o menos unos 13 días. Entonces pueden haber en el piso, en las sábanas, almohadas, fundas, etcétera, pueden haber estos elementos. Entonces, si yo cuando retiro estos materiales, porque vamos a cambiar la cama, ese tipo de cosas, no lo hacemos con el menor cuidado y estamos generando esos aerosoles, por supuesto, esos aerosoles son partículas muy pequeñas del tamaño del micra, permanecen mucho tiempo en el aire y las corrientes de aire, si no tenemos habitaciones controladas de presión positiva o negativa, esas partículas pueden estarse moviendo con las corrientes de aire a lo largo de toda la institución, transportando los microorganismos a otros lugares, inclusive a salas de neonatos o a pabellones donde tenemos pacientes con otro tipo de afecciones cardíacas que no personas que han sido trasplantadas y que tienen que están inmunosuprimidos, el desastre que podemos estar causando allí. Entonces hay que tener mucho cuidado con la generación de aerosoles y la formación de los mismos. En los elementos de protección personal que generalmente pues, hablamos y incluimos, podemos hablar pues, de las principales vías de entrada que habíamos visto en la semana pasada, que es la vía oral, la vía térmica, la vía digestiva y la parenteral y la mucosa ocular. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos que proteger todas esas vías. Entonces, para proteger todas esas vías existen elementos de protección personal llamados EPPs, muchos son de uso industrial, pero que ayudan a proteger o a bloquear la entrada de estos microorganismos a través de estas principales vías de penetración. Entonces, frente a la penetración por vía dérmica o hemática, esto es todo lo que es parenteral, el uso de guantes, mandiles, delantales o ropa resistente a fluidos que tengan un determinado grado de resistencia y muy importante, acción adecuada. Hoy en día, pues cualquier overol de Tyvek, de sus telas desechables, pues se pueden y vamos a encontrar que todo el mundo dice que sí sirve para el tema, pero tenemos que aterrizar el tema y ver cuáles son los estándares, las recomendaciones desde el punto de vista de normativo, tanto de normas americanas como normas europeas, cuáles son los elementos que se deben usar apropiadamente para esto, porque lo contrario, estamos usando esos tapabocas de tela que están vendiendo en las esquinas, de hecho se pone una máquina de coser en un garaje y que los vendemos como protección y que realmente lo que terminan haciendo estos elementos de protección o de falsa protección personal es generando una falsa conciencia de seguridad, porque pensando, la persona que lo usa piensa que estos elementos los están protegiendo porque se los dan con ese fin y generalmente pues lo que estamos haciendo es una falsa conciencia de seguridad. Y es peor darle un elemento que la persona sienta que lo protege a no darle nada, porque si no le damos nada, la persona sabe que no está protegida y no se expone. Pero cuando le damos un elemento de protección personal que le decimos que lo va a proteger, pero lamentablemente ese elemento no lo va a proteger, el riesgo es todavía mayor porque él sintiéndose protegido se va a exponer mucho más al riesgo. Y como el elemento no le va a brindar ninguna protección, el resultado pues va a ser un contagio y dependiendo pues del estado de salud de esta persona, pues puede sobrevivir o morir como ha pasado. Entonces es claro. El otro elemento importante es la protección de la conjuntiva del ojo. Hemos visto hasta la saciedad personas que hacen hasta protectores visuales con botellas vacías de Coca-Cola y se inventan una cantidad de cosas. Pues sí, eso está bien, pero tampoco, vuelve y juega. Esto tiene que ser un elemento específicamente certificado para tal fin, porque de lo contrario estamos elaborando una cantidad de cosas, pues que el nivel de protección no es apropiado. Y con las vías respiratorias, pues ya mencionamos algo la semana pasada, en la charla pasada, sobre las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud en relación a los respiradores que se deben utilizar y que las mascarillas de tipo quirúrgico, la protección que brindan es prácticamente poca o ninguna, generando también
en las personas que usan las mascarillas quirúrgicas, también una falsa conciencia de seguridad. Entonces, esos son temas importantes que hay que tomar en cuenta. En cuanto a la protección visual, que es la protección ocular, es muy importante pues buscarla. No existe como tal unas aprobaciones o certificaciones específicamente para riesgos biológicos. Se hablan de salpicaduras, especialmente químicos, ácidos o exposición a gases, y con base en esas exposiciones a gases y a químicos, pues asumimos que también de alguna manera un virus o una bacteria pues son muy pequeños, se comportan como una molécula, y que pudiera también un elemento que está certificado para filtrar gases y vapores pudiera tener un buen desempeño contra este tipo de material infeccioso, aunque no existe como tal una certificación y una aprobación para este tema. Entonces partimos del hecho de que vamos a usar la máxima protección que existe en protección visual, y son aquellos elementos que están diseñados para la protección contra gases y vapor. Muy importante establecer el campo donde se va a utilizar el equipo, el diseño que va a tener la montura, la clase óptica, a veces es importante. Estos ya son un tema más de calidad del equipo, porque la clase óptica es muy importante, porque si tengo un elemento que me genera distorsión visual, si estoy haciendo algún tipo de procedimiento o algún tipo, esa distorsión donde requiero una agudeza visual para XY procedimiento, generalmente estas gafas que tienen problemas de distorsión me pueden afectar el resultado. Un tema clave es la resistencia al empañamiento, porque dado que son elementos muy cerrados, pueden permitir que el vapor de agua generado por la transpiración puedan empañar el visor, y eso también me dificulta la visibilidad. Y si yo tengo que estar en una condición donde estoy expuesto a un agente infeccioso y mi gafa se me empaña y no veo, me la tengo que quitar, y al quitármela, por supuesto, voy a estar expuesto a los agentes infecciosos que pueden haber en ese momento. Por eso, por lo tanto, debe ser también un elemento que tenga resistencia al empañamiento. Y el tema de la abrasión es importante, porque simplemente es para que cuando limpiamos las gafas y eso, pues no se rayen y no se pierdan tan rápido. Entonces simplemente son características de calidad que vamos a tener. En cuanto a la protección contra líquidos corporales, entre fluidos corporales, líquidos y químicos y polvos, etc., hay tres tipos de protección. Tenemos las monogafas, que son totalmente selladas para gases y vapores, que no entra por ninguna parte, va a entrar cualquier elemento a la mucosa. Es como la careta de un buzo, o sea, totalmente sellada, no hay forma de que entre nada. Tenemos los protectores faciales. Hay que diferenciar. Una máscara, una monogafa es protector ocular. Una careta es un protector facial, protege la cara. Por lo tanto, siempre que se use una careta, debajo de la careta tiene que utilizarse una protección visual específica, preferiblemente monogafa. ¿Por qué la careta sola no sirve? Porque igual la careta está abierta y por los lados también puede alcanzarnos el elemento. Lo que hace la careta es proteger la piel de la cara que no cubre el respirador, cerca de los pómulos, a la altura de las orejas, que puede haber cierta parte de piel expuesta. Eso es lo que hace la careta. Pero la protección de la mucosa ocular la da la monogafa. Y estos lentes de seguridad que vemos, que son de opacos, de colores oscuros, que son los gafas, esos lentes solo son para impactos, para proyectiles, para partículas a alta velocidad que puedan entrar en el ojo. Cuando estamos haciendo alguna operación, algún corte, por ejemplo, y estamos cortando algún material y se libera una esquirla, y esa esquirla puede entrar en mi ojo, esa es la protección. Pero estos elementos son abiertos por los lados, por lo tanto, cualquier microorganismo que flote en el aire, las mismas corrientes del aire lo van a llevar por detrás de ese protector contra impactos y va a entrar a la mucosa. Entonces,
Entonces, les reitero que nunca, por ninguna circunstancia, utilicen las gafas de protección contra impactos, que son las que generalmente uno ve en las industrias cuando estamos hablando de partículas líquidas suspendidas en el aire como neblinas producidas por un estornudo o por la tos de una persona infectada, o cuando estemos en tratamientos con fluidos corporales como sangre, o cuando tengamos en presencia de productos químicos o polvo. Nunca utilice ese tipo de elementos porque solo están diseñados para proteger contra impactos de frente y impactos laterales. Cuando tenemos partículas en suspensión como aerosoles, que estos flotan debido a las corrientes de aire, se pueden meter por detrás del lente y alcanzar nuestra mucosa y causar una infección. Entonces, eso es muy importante nunca usar eso. Cuando en relación habla de la protección de la ropa, de lo que tiene que ver con la protección del cuerpo, pues tenemos prendas que nos ayudan a protegernos de la mejor manera, incluso con equipos totalmente aislados del ambiente, con equipos con suministro de aire, pero por supuesto todo va a depender pues, del recurso que tenga la institución y de la disponibilidad de estos elementos en el mercado. ¿Cuáles pueden ser esas prendas que comúnmente utilizamos como barreras? Pues están las batas quirúrgicas, reforzadas adelante para el tema de cualquier derrame de algún fluido corporal con manga, batas protectoras, overoles de protección química y biológica, que ya estamos hablando cuando estamos en presencia de agentes infecciosos. Estos serían los elementos de uso principal, como el que vemos en la fotografía, que generalmente pues se usa ya cuando estamos en presencia de gérmenes patógenos nivel 3 y nivel 4, donde la protección para la persona es total. Ese sería como el ideal. Capuchones y cubrebotas y calzas, que son los elementos que utilizamos a veces para cubrir nuestros zapatos y que nuestros zapatos no se contaminen o que nuestros zapatos no contaminen otras áreas, ¿no? En relación al riesgo biológico, cuando estamos frente a un agente virulento o de grupo 3 o grupo 4, requerimos de un tipo de protección especial. No cualquier overol que vendan por allí nos sirve para estos elementos. Hay overoles que simplemente sirven para protección contra polvo, material particulado, o overoles que vemos que hoy en día son los que más se consiguen, que son estos de Tyvek, que generalmente se usan para no ensuciar la ropa. Es como para usar un elemento desechable para que mi ropa no se ensucie, pero no brinda ningún tipo de protección para químicos, mucho menos para gases y mucho menos para agentes infecciosos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos ofrecen, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, voy a presentarle las dos normas, tanto norma americana como norma europea, y cómo se clasifican estas dos normas. Antes de continuar con esto, quiero darles un tema. Hay algunos overoles que ustedes van a ver que tienen una etiqueta y dice ANSI ISEA 112R, significa 112R, revisión y todo. Muchas personas dicen que ese traje está certificado porque tiene una etiqueta de ANSI, y cualquiera que no sepa puede entender que sí que está certificado. Realmente esa norma no es una norma que certifique el producto como tal en cuanto a resistencia a permeabilidad, a permeación o resistencia a fluidos o a rasgadura o temas químicos. Esa es una norma de talla. Esa norma solo regula las dimensiones que tiene una talla L, una talla M, una talla S. Es una simple norma de tallaje y de rotulado y empaque. No es una certificación de desempeño del producto. Entonces tampoco caigamos en esa trampa, porque muchas veces nos dicen, no, si tiene certificación ANSI, pero certificación ANSI ¿para qué? En este caso es una certificación de tal. Para el caso de la normativa americana, entonces tenemos 4 niveles de protección: A, que es la máxima; B, C y D. Bueno, vamos a hablar de la A. La A es ese traje que vemos en pantalla, es un traje encapsulado
con el equipo de protección interno. Protege totalmente a la persona, tanto para gases y vapores, líquidos peligrosos. Es un equipo para niveles de alto riesgo, para manejo de sustancias altamente peligrosas, para manejo de elementos infecciosos. Es el máximo nivel de protección de acuerdo a la norma americana que la publica la EPA. La EPA es la Agencia Ambiental de los Estados Unidos y es quien certifica este tipo de traje. Está el traje del nivel B, es un traje muy similar, también protege 100% de la vía respiratoria, también el equipo de respiración también se encuentra dentro del traje, pero este traje solo protege para químico, para líquidos, no tiene protección para gases, o sea, no protege para sustancias gaseosas, solo para materia particulada. El nivel C tiene la misma protección que el B, o sea, para materiales tipos líquidos, salpicadura de líquidos, pero no el elemento de protección respiratoria no va dentro del traje, sino va afuera. Entonces tiene un nivel de protección pulmonar un poco menos que lo tiene el nivel B y el nivel A. Luego tenemos el nivel D. El nivel D son los trajes de uso industrial, no protege la protección de la piel es mínima, la protección de los pulmones no tiene, son generalmente estos trajes que utilizamos en la industria como para proteger nuestra ropa de elementos como grasas, ese tipo de elementos. Entonces, ahí tendríamos las certificaciones de los 3 niveles, o sea que un nivel C sería el elemento adecuado para protegernos contra un agente infeccioso. Desde el punto de vista americana sería un nivel C sin el uso de protección respiratoria porque utilizaríamos protección respiratoria fuera, respiradores N95, lo que sea. Pero, por ejemplo, un traje de ese nivel para elementos infecciosos de nivel 3 o 4. Estos tipos de elementos no protegen mucho contra material particular. En la norma europea tenemos entonces algo similar, son muy parecidas. Y en el caso de la norma europea, directamente la norma EN 686 recomienda que para riesgos químicos y riesgos biológicos graves de tipo nivel 3 y nivel 4, la categoría que se requiere de protección es un nivel 3. Entonces eso está ya incluso en España y Europa establecen ese requisito. Entonces, ¿cuáles son ese tipo 3, que es el máximo incluso a un tipo 4? Entonces, protección contra agentes químicos líquidos y protección contra aerosoles líquidos. Sería tipo 3 y tipo 4. Si vemos ya un tipo 5, protección contra agentes químicos en partículas. Ok, aquí estamos hablando ya de protección de polvos. Ya no estamos hablando de protección de líquidos. Y un tipo 6, prendas con impermeabilidad limitada a las proyecciones de líquido. Entonces, o sea, lo que sería un 5 y 6 para poder utilizar en una situación de esas, de tratamiento de pacientes, ese tipo de cosas, estaríamos hablando de que la protección no sería completa, o sea, porque no estaríamos con la protección principalmente para líquidos como saliva, líquidos fluidos corporales, etc. Entonces, para este tema de riesgo biológico, las recomendaciones mínimas serían un tipo 4 como mínimo, preferible un tipo 3 y ya un tipo 2, un tipo 1, pues ya son ya para otras condiciones, ¿no? Pero para tratamiento de pacientes y eso sería tipo 2. Tipo 5, tipo 6 no nos estarían dando una protección 100%. En relación a los respiradores y mascarillas, ahí también tenemos que tomar en cuenta algunos elementos y es lo siguiente. Las mascarillas quirúrgicas como tal no tienden a proteger los bordes de la cara. O sea, por lo tanto, cuando yo inhalo a través de estos tapabocas, generalmente genera un flujo de aire que entra por los bordes de las mascarillas, por supuesto, sin filtrar y van directamente hacia mis pulmones. Entonces, ese es un tema que debemos tomar mucho en consideración. Los respiradores, que son los denominados N95, estos sí tienen la ventaja de que filtran, están diseñados para filtrar partículas con un tamaño bastante reducido.
La Organización Mundial de la Salud bien lo hace referente que no se recomienda el uso de respiradores quirúrgicos para cuando se está trabajando con agentes infecciosos. Por supuesto, el lavado de manos es clave. Entonces, aquí tenemos las recomendaciones de las dos normas, tanto norma americana, norma europea. Tenemos la mínima, el N95, pero eso no nos limita del uso de otros elementos para material particulado. El N95 es la mínima protección porque tenemos, por ejemplo, un N99 que tiene un 99% de eficiencia de filtración e incluso tenemos un N100 que tiene hasta el 100% de eficiencia. O sea, N95 es la mínima protección que estos elementos tienen. R y P también sirve. Estos son dos categorías de filtro también diferentes porque tienen que ver con partículas de aceite en el ambiente, pero su efectividad para material particulado, para polvo, para material como partícula de saliva en el ambiente, R y un P también son suficientes. O sea que cualquiera de los filtros de certificación americana pueden funcionar perfectamente para un tipo de riesgo biológico tipo aerosol de saliva o cualquier otro elemento. Tenemos también su contraparte, que es una norma europea, que también en este caso, la norma europea también tiene dos filtros. Tiene un filtro FFP2, cuya filtración es de un 94%. Es equivalente en eficiencia al N95 americano, y luego tenemos un FFP3, que tiene una filtración del 99%. Entonces también cualquier respirador proveniente de Europa, bien sea FFP2 o FFP3, tiene también la misma eficacia que tiene un N95 o superior. Aquí en esta gráfica vamos a ver qué sucede con esta línea amarilla. Es la eficiencia de filtración de una mascarilla quirúrgica. Y esta línea azul es la eficiencia de filtración de un respirador N95. Como vemos, tanto el N95 como la mascarilla tiene una depresión en un punto aquí entre 0.1 y 0.03. Este rango de partículas se considera el más penetrante a través de los filtros. Entonces, si yo veo que una mascarilla a partículas grandes de 3 micrones tiene una eficiencia del 100%, pero a este tamaño de partículas, que es el más penetrante, su eficiencia no alcanza ni siquiera un 30%. Si vemos un virus, el virus del COVID, que tiene un tamaño entre 0,3 y 0,6 micrones, vemos que la eficiencia de una mascarilla quirúrgica es de aproximadamente el 50%, o sea que el 50% de las partículas de estos elementos pueden pasar a través de estos tapabocas y de estas mascarillas. Por eso se recomienda siempre el uso de un filtro de mínimo de 95% de eficiencia. Antes de ponerse una mascarilla o respirador, deben lavarse las manos con agua y jabón y un desinfectante de alcohol si no tenemos agua. ¿Cómo colocarnos una mascarilla? Generalmente con las manos limpias, ojalá ya tengamos guantes en ese momento, colocarlas tipo copa de champán, dejando pasar las bandas entre la mano y el respirador, pasar primero que nada la banda del cuello hacia el cuello, dejarla ahí colocada, y la banda de arriba dejarla sobre la coronilla, de tal manera que ambas bandas queden o sea, que la oreja quede entre las dos bandas. Algunas personas cruzan las dos bandas, ponen la de abajo arriba y la de arriba abajo. Eso deforma el respirador y permite generar focos por donde se pueden colar los microorganismos. Entonces debe quedar la banda de abajo en el cuello y la banda superior sobre la cabeza. No se pueden cruzar las bandas. Siempre hacer una prueba de presión positiva es soplar, poner las manos, tapar el respirador y soplar fuertemente para ver si hay fugas por los bordes, verificar. Otra cosa importante, las personas que usan barba deben rasurarse cuando usan respiradores, porque entre el respirador y la barba, por allí hay canales y huecos por donde el tamaño de los microorganismos pueden pasar entre el pelo de la barba y simplemente llegar a la vía respiratoria. Entonces, el uso de barba, bigotes que afecten
el sello del respirador con la cara de la persona deben ser removidos. Eso es muy importante tomar en consideración, que no debe haber vello facial. Evite tocar la mascarilla cuando estamos en uso, evite tocar la mascarilla continuamente con las manos y cambie el respirador tan pronto como esté húmedo o presente algún daño físico. Se debe desechar, porque la humedad a veces permite que las bacterias, virus, puedan, a través del agua que está contenida en el filtro del respirador, puedan migrar desde el exterior al interior y, por supuesto, contaminar a la persona. Cuando se vaya a quitar el respirador, nunca toque el respirador por el cuerpo del respirador, siempre retire el respirador por las bandas y directamente deséchelo en una bolsa roja de material biológico y lave inmediatamente las manos. Hay un tema interesante y es lo siguiente, que es la escasez de elementos de protección respiratoria. Y esa escasez nos lleva a preguntarnos qué hacer. Los desechamos, los descartamos. Y ya hay varios protocolos, tanto en Francia, Alemania, Italia, España y en Estados Unidos, la FDA y la CDC han presentado ciertos protocolos para la reutilización de los respiradores, utilizando sustancias como vapor de peróxido de hidrógeno, rayos gamma, entre otros elementos. Esto permite que aquellos respiradores que están en buenas condiciones, que no están rotos, que mantienen su resistencia al colapso, pudieran ser utilizados. Hasta el momento lo que dice es que se pueden hasta reutilizar 4 oportunidades estos elementos. Por lo tanto, es recomendable a las damas que usan maquillaje, labiales y eso, que eviten utilizar este tipo de temas de tal manera de no causar este daño, porque es muy probable que el respirador que usó usted, una vez que pasó por el proceso de esterilización, lo utilice otra persona. Y si tiene marcas de labial y eso, simplemente pues no va a ser posible su reutilización. Esto es una medida temporal, así lo aclara la FDA, una medida temporal debido principalmente a la escasez de este elemento de protección personal que existe a nivel mundial, ¿no? Pero por lo menos sabemos que lo podemos usar 3, 4 o 5 veces antes de descartar. En cuanto a las barreras protectoras, siempre utilice las siguientes precauciones. Cuando utilice jeringas, agujas, ahí ya ustedes son muy expertos en eso. Utilicemos pues siempre los guardianes y evitar siempre todos los elementos que puedan generar funciones. Del uso de guantes antifunciones. Un guante ideal para eso, por supuesto, es el de nitrilo, no tanto el guante de látex. El uso de los guardianes es muy importante para que no queden elementos contaminados fuera del elemento. El otro tema son las habitaciones de aislamiento. No todos los hospitales, clínicas tienen, pero por ejemplo, habitaciones de presión positiva, que quiere decir que el aire que está dentro de la presión es mayor que el de afuera, de tal manera que evita que cualquier condición de que abra la puerta, los contaminantes que están en el pasillo del hospital ingresen a la habitación donde está el paciente. Generalmente son pacientes que tienen alguna condición inmunológica o algún otro tema que no pueden estar expuestos a elementos. Entonces, todo el aire que recibe la persona es un aire filtrado, pasa a través de un filtro EPA y todo el aire contaminado es recogido y enviado fuera de la habitación. Esto es para pacientes inmunosuprimidos. Para pacientes que tienen una infección, que tienen un elemento, como que por ejemplo puede ser un positivo a COVID-19, lo recomendable, si se pudiera tener, son habitaciones de presión negativa, que incluso tienen una cámara de esclusa, donde la persona entra del exterior, pasa a esta recámara previa, acá se viste, pone su ropa de protección, máscara y todos los elementos, y entra. Y como vemos acá, el aire filtrado cae sobre la persona y el aire contaminado es recogido y pasado por un filtro EPA y enviado ya purificado al interior. Es un elemento de presión negativa en el sentido de que cada vez que yo abro la puerta, el contaminante queda
confinado dentro de la habitación, no sale, todo lo contrario, entra aire de afuera hacia adentro. Entonces, serían como las principales recomendaciones. Y el último tema es el tema pues, de todos estos materiales de desecho que tenemos contaminados, manejarlos de la mejor manera, porque al final nosotros nos deshacemos de eso, nosotros lo colocamos en una caneca, nosotros nos desprendemos de estos elementos, pero no sabemos de ahí, de esa bolsa roja que está allí, cuál es el camino, cuál es el destino, cuál es tu disposición final, cuántas personas durante el trayecto hasta que pasa al incinerador o a otro tipo de disposición, cuántas personas lo tocan. Entonces es muy importante todo ese material infectado que tengamos el control adecuado de ello y garantizar pues que todo lo que sale de nuestra institución hacia una destrucción o hacia autoclaves para esterilización o lo que sea, hayan sido esterilizadas. Todas las bolsas deben ser descontaminadas antes de salir del hospital para garantizar que el virus no se escape y no mantener un nivel de contención alto. Toda la ropa, chaquetas y otras prendas que utiliza el personal de la salud deberían quedarse en la institución, deberían ser lavadas en la institución, descontaminadas en la institución, para evitar que las personas que finalizan su turno y se van hacia sus casas, algunos pues van en sus vehículos y llegan a su casa con la ropa que han estado en la institución, a abrazar a hijos, esposas, familiares, etcétera, que puede haber ahí un tema de contaminación si no tenemos la precaución de que la ropa que nos ponemos al salir de la institución sea una ropa totalmente limpia, o también corremos el riesgo de personas que han estado expuestas y que utilizaron su uniforme de día a día, salen de la institución con el uniforme, se montan en Transmilenio y se rozan con otras personas. Entonces, hoy en día hay que tener mucho cuidado con esto. El otro día escuché una enfermera que de alguna manera hubo un grado de discriminación en un Transmilenio porque pues iba de enfermera y la gente empezó a decirle que no, que está contaminada. Entonces ella se sintió un poco discriminada por eso y ha estado pasando, lamentablemente no debería, pero está ocurriendo. Y el tema aquí es clave. El tema es que, sí, ella dijo, yo estoy muy orgullosa de mi uniforme de enfermera. Sí, de verdad, y todo eso. Y la gente, pues sí, chévere, que demuestra que está luchando y peleando contra la gente. Pero siempre y cuando ese uniforme no haya estado todo el día en la institución. O sea, ese uniforme debe ser un uniforme limpio, un uniforme que se acaba de poner para salir. Y se lo puso en un lugar donde se asume que ya no había contaminación. Entonces, debemos tener en consideración ese tipo de cosas para garantizar que las personas, cuando las prendas contaminadas, tengan un lugar donde cambiarse, en un lugar que sea seguro, que no haya fugas de esos microorganismos hacia otras áreas del hospital y que las personas puedan ponerse una ropa limpia, descontaminada, cuando salen a otras áreas del hospital o cuando simplemente pues se van hacia su casa. Esa es mi presentación por esta oportunidad. Muchísimas gracias por su participación y los dejo con la gente de Positivo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ramón, por tu intervención. Es importante recordarles a nuestros afiliados que el taller del día de hoy es la segunda parte del taller dictado el día martes, en el mismo horario, sobre bioseguridad, recomendaciones mundiales de la OMS. Listo, entramos a un espacio de preguntas. Agradecemos a todos por su participación activa. Por temas de tiempo vamos a responder 3 preguntas únicamente. Las demás las van a poder visualizar con sus debidas respuestas en el portal de Posipedia. ¿Se pueden reusar los trajes de protección, doctor Ramón? Algunos trajes se pueden, siempre y cuando los trajes permitan ser desinfectados y esterilizados. Se pueden reutilizar. Y la mayoría de estos trajes son de un solo uso y generalmente pues deben ser descartados. Entonces, dependiendo del tipo de traje que tengamos, pueden ser reutilizados después de un proceso de lavado y desinfección adecuados o simplemente tienen que ser descartados y eliminados.
Generalmente los trajes que son denominados desechables son de un solo uso, no se pueden, no, el material con el cual están fabricados no permite ni la limpieza ni la desinfección, ni mucho menos la aplicación de elementos que afectan la fibra del traje. Perfecto, doctor Ramón, muchísimas gracias. La segunda pregunta que vemos por aquí. Hablando de desinfección de la ropa protectora, ¿cómo se recomienda limpiar la ropa de cama y las toallas sucias de pacientes con COVID-19? Okay. Generalmente, lo principal, lo más importante es la persona que va a recoger eso. O sea, tenemos que la persona, en este caso es personal de limpieza o personal, a veces son las mismas enfermeras, que tengan la protección adecuada, tanto de piel, de respiratorio, manos, etcétera, que trate en lo posible de ir doblando hacia adentro el material con el mayor cuidado posible, de no generar partículas que pasen al aire, eso es muy importante. Y además deben llevarse a la lavandería en forma tal que vayan confinadas en bolsas, de tal manera que cuando van por los pasillos, los flujos de aire de las corrientes a llevar el carrito no esté liberando estos materiales infecciosos al ambiente, o sea, tratar de llevar eso tapado, llevarlo a la lavandería. En la lavandería también tener el máximo cuidado con las personas de la lavandería al quitar estas prendas de estos elementos, también tienen que tener su protección. Y simplemente pues un lavado normal con cualquier detergente, cualquier líquido como cloro es lo suficientemente eficaz para matar este tipo de microorganismos. Entonces, un lavado normal con detergente es suficiente. Cloro es suficiente para eliminarlo. O sea, aquí el mayor riesgo principal es en la recolección del material en los baños o en las camas, tanto toallas como sábanas, el transporte y la sacada de los carritos de estos elementos para colocarlos en las máquinas lavadoras. Perfecto, doctor Ramón, muchas gracias. Muy importante tener esto en cuenta. Por aquí un asistente nos pregunta, ¿qué desinfectantes nos recomiendas para la limpieza ambiental de los establecimientos de atención de salud o los domicilios que acogen a pacientes con infección por COVID-19 presunta o confirmada? El virus tiene algo, que casi todos los virus simplemente tienen una capa. Un virus no es un organismo vivo. Un virus simplemente es un elemento que ni está vivo ni es inerte, simplemente es un código genético y está envuelto en una cápsula generalmente de material lipídico. El virus necesita de otro ser vivo, en este caso una célula humana, para poder colocar su ADN y que ahí se reproduzca. Entonces viene siendo aún la forma como el virus se reproduce es a través de nuestras células, que son las que lo van a duplicar y simplemente cuando una célula se llena de virus, rompe, libera más virus y ese es el tema de los 14 días de esta incubación. Pero entonces el virus tiene una capa de lípido, entonces cualquier elemento desengrasante, alcohol, detergente que contenga amonios cuaternarios, cloro, cualquier elemento desinfectante común que tenemos en nuestras casas, por ejemplo, una solución de cloro, de hipoclorito de sodio que se produce muy fácilmente, es una tapita de Clorox en 1 litro de agua, tenemos un elemento suficiente para matar estos microorganismos y es muy barato, o simplemente una solución de alcohol al 70% también es suficiente. Y por supuesto, el jabón, todos los detergentes jabonosos, como los detergentes que usamos para lavar la ropa en nuestras casas, son lo suficientemente efectivos para destruir la capa lipídica del virus y matar. Muchísimas gracias, doctor Ramón. Listo, entonces vamos ahora. Gracias a todos por su atención. Vamos ahora con una serie de para concluir nuestro tema. Entonces, lo primero que debemos tener muy en claro es que debe llevarse calzado apropiado, cerrado y de suela antideslizante en todas las áreas del hospital. Recuerde que la ropa protectora del hospital no debe llevarse en otras áreas fuera del hospital porque ya está contaminada. El segundo tip muy importante
es que deben recordar que los elementos de protección personal se clasifican según el área del cuerpo que se quiere aislar. Este tipo de protección puede ser ocular, buconasal, respiratorio, facial, de extremidades superiores y cuerpo. Nuestro tercer tip. La OMS advierte que una mascarilla de tipo quirúrgico no proporciona por sí sola suficiente protección y deben tomarse otras precauciones igualmente importantes como fundamentalmente una buena higiene de las manos y el uso de desinfectante. Nuestro cuarto tip es tener en cuenta que si no colocamos bien la mascarilla o el respirador, estos pierden totalmente su eficacia. Es por eso que es muy importante revisar bien el uso adecuado de estos elementos. Y por último, nuestro quinto tip es que las pequeñas acciones generan cambios. Por eso, recuerda lavar bien tus manos con agua y jabón cuando retires los elementos de protección. Es momento de aprender, desaprender y reaprender, porque siempre debemos fortalecer nuestro conocimiento. Agradecemos a todos por su participación. Recordamos a todos nuestros afiliados que la publicación de nuestros talleres web, preguntas con respuestas, presentaciones y tips los podrán visualizar 24 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co/talleres-web. Le recordamos a todos nuestros asistentes diligenciar la encuesta dando clic en seguir. De igual forma, les recordamos que para poder validar su certificación deben estar conectados durante 50 minutos. Los invitamos también a estar conectados al portal de Travesía, donde encontrarán el cronograma de todo nuestro Plan Nacional de Educación y donde podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Tengan presente que tendremos más de 100 talleres web programados para ustedes, con los temas de mayor interés en seguridad y salud en el trabajo, al igual que temas de interés sobre la cuarentena y el COVID-19. Allí podrán descargar sus certificados, una vez pasadas 72 horas hábiles. Les recuerdo a todos nuestros afiliados que las inscripciones de cada taller web se cierran a las 9 de la mañana del mismo día. A esta hora también se les hará envío del último link de acceso para nuestro webinar. Les recordamos a nuestros afiliados que el día de hoy tendremos 2 talleres web más, en el horario de la tarde de 2:30 a 3:30 y a las 5 de 5 a 5:30. Cada día más conectados para tener una mejor experiencia en los talleres web. Se aconseja ver la transmisión sin interrupciones desde el computador, conectado a un buen internet. Nos vemos en una próxima ocasión, por el mismo canal. ¡Feliz día!